Cuando mi pareja presumió que mantenía sus opciones abiertas, le respondí con frialdad. Ese mismo día empaqué todo, terminó el contrato de alquiler y la dejé con un departamento vacío y un solo mensaje: yo también elegí. Y te excluí de mi vida. Aquella mañana había comenzado como cualquiera, el sol entrando entre las persianas e iluminando la cocina con franjas cálidas, el ruido lejano del tráfico y el aroma del café recién molido llenando el aire. Era uno de esos momentos simples que siempre había apreciado. Mientras preparaba huevos revueltos, el sonido de la sartén me resultaba familiar, casi reconfortante. En medio de esa rutina, Camila estaba sentada en la mesa pequeña, completamente inmersa en su teléfono. Nada fuera de lo habitual. Serví 2 tazas de café, poniendo un toque de leche vegetal en la suya, tal como prefería, y dejé la taza frente a ella. No levantó la cabeza. Solo seguía deslizando el pulgar arriba, pausa, abajo, arriba, pausa, abajo, en un ritmo mecánico que me resultaba casi hipnótico de tan repetitivo. ¿Algo interesante en el mundo?, pregunté mientras me sentaba frente a ella con mi propia taza. Su respuesta llegó en tono plano, sin emoción. Solo revisando mis opciones. Al principio no entendí. La frase simplemente quedó suspendida, fuera de lugar en medio de la escena tranquila de la mañana. Dudé si había escuchado bien. ¿Opciones? ¿Financieras? ¿Laborales?, pregunté intentando mantener la neutralidad. Fue entonces cuando por fin levantó la mirada. Llevaba una sonrisa leve, condescendiente, una que jamás había visto dirigida hacia mí. No era una sonrisa feliz, era la mueca que se le dedica a alguien que parece no entender algo obvio. En Bumble, respondió encogiéndose de hombros con desinterés. No es nada grave. Es saludable ver qué más hay por ahí. Deberías probarlo. Giró la pantalla hacia mí. El tiempo no se detuvo, pero lo pareció. La luz de la cocina se volvió áspera, casi incómoda. En su teléfono había una cuadrícula de hombres, sonrisas ensayadas, torsos desnudos, fotos en montañas o pescando. Y sobre todo eso, su perfil, activo en ese mismo instante, iluminado por la pantalla mientras yo le preparaba el desayuno en nuestro hogar. No sentí un quiebre. Fue una congelación. Como si cada emoción hubiera sido sumergida en agua helada. No era una traición escondida, era una declaración abierta. Yo no era su pareja. Era un reemplazo temporal mientras buscaba algo mejor. La humillación fue tan total que por un instante resultó casi calma. La observé largamente, de su cara al teléfono y de vuelta a ella. Esperaba algo de mí: enojo, reclamos, desesperación. Ella se alimentaba de conflictos y estaba lista para presenciarlos. Así que no le di ninguno. Le ofrecí silencio, un silencio tan firme que la descolocó. Finalmente asentí despacio. ¿Listo? Solo eso. Confundió mi serenidad con derrota. Su sonrisa se ensanchó, convencida de que había ganado algo. ¿Ves?, dijo volviendo a su pantalla. Solo es ser realista. Exacto, respondí mientras me levantaba. Los huevos ya estaban fríos, pero ni siquiera lo pensé. Los tiré por el desagüe, el ruido del triturador resonando como un eco mecánico de la frialdad que se había instalado dentro de mí. Tomé mis llaves y me dirigí a la puerta. Voy a llegar tarde, murmuré, sin mirarla. Cerré la puerta sin ruido, sin dramatismo. Solo un clic firme, definitivo, poniendo fin a una parte de mi vida y abriendo otra. No había motivo para analizar nada más, el siguiente paso era evidente. Caminé por el pasillo vacío, escuchando únicamente mis propios pasos sobre el linóleo. No fui hacia mi coche, seguí de largo hasta un parque cercano, donde apenas había movimiento a esa hora. Me senté en un banco frío, observando a 2 ardillas correr alrededor de un árbol. Mi mente, lejos de estar alterada, estaba más clara que nunca. Como si todo lo que sentía hubiera quedado encerrado en una caja insonorizada y arrojado al fondo de un lago. Solo quedaba la parte funcional de mí. La que toma decisiones sin titubear. Saqué el móvil y realicé la primera llamada del día. Rodrigo, soy yo, dije con la voz perfectamente estable. Tengo una emergencia familiar. Ese martes, antes de que amaneciera, marqué el número de la oficina con la voz más firme que pude reunir. Necesito tomarme el día, quizá el resto de la semana, dije, intentando sonar estable. Hubo un silencio inmediato al otro lado de la línea. Yo nunca pedía licencia, ni siquiera por enfermedad. ¿Todo bien, Felipe? Suenas tenso. Está bajo control, mentí sin vacilar. Solo tengo que resolver unos asuntos personales. Seguiré atento al correo por si surge algo urgente. De acuerdo, respondió finalmente. Tómate el tiempo que necesites. Cuando colgué, las palabras emergencia familiar resonaron en mi cabeza como si fueran ajenas. Lo irónico era que ella había sido mi familia, y ahora era precisamente el problema del que tenía que desprenderme.
Mi siguiente llamada fue a un depósito que siempre veía de camino al trabajo. Necesito la unidad más grande disponible. Y la necesito hoy mismo. Di mi tarjeta sin pensarlo demasiado. Ese gasto, aunque alto, era el primer paso hacia la libertad que estaba decidido a recuperar. Después vinieron los mudanceros. Busqué mudanza el mismo día y marqué el primer número con reseñas aceptables. Es un departamento de una habitación, expliqué con un tono sorprendentemente frío. Necesito que retiren únicamente lo que yo indique y que todo quede en un depósito antes de que termine la tarde. Si tienen que cobrar extra, lo pagaré. El hombre al teléfono dudó. ¿Y su pareja está al tanto? Lo estará, respondí, dejando claro que la decisión era definitiva. Me asignó un turno a las 2 de la tarde. La llamada más complicada vino después, al propietario del edificio, el señor Arriagada. Señor Arriagada, habla Rodrigo, de la unidad 4B. Necesito finalizar el contrato de inmediato, le informé. Suspiró, cansado. Hijo, sabes que eso implica 2 meses de penalización y aviso con 30 días de anticipación. Lo sé. Acepto la penalización. Considere este momento como notificación oficial. Me voy hoy mismo. Camila, mi pareja, figura como cotitular. Tendrá que hablar con ella respecto a si desea continuar. ¿Hoy? ¿Qué está pasando allí? La relación ha llegado a su fin, respondí con un tono tan frío que parecía ajeno. Retiraré mis pertenencias y mi responsabilidad sobre la unidad. El resto deberá gestionarlo con la otra arrendataria. Escuché cómo reorganizaba papeles nerviosamente. Necesitaré eso por escrito y la transferencia. Tendrá ambos antes de que termine el día. Colgué. El golpe económico sería fuerte, mis ahorros quedarían casi en cero. Pero podía recuperar dinero. Lo que no iba a recuperar era mi dignidad si no actuaba ahora. Me quedé sentado en un banco cerca del edificio, sin pensar en besos pasados, ni en la Navidad donde colgamos luces juntos, ni en sus risas cuando burlándose celebraba mis chistes malos. Pensé en medidas, en espacios, en rutas de transporte. Pensé en logística, no en nostalgia. A la 1:45 de la tarde, un camión grande con City Movers estampado en los costados apareció frente al edificio. Me acerqué y saludé a los 2 hombres que bajaron, René y Mauricio, corpulentos y de mirada seria. Les di instrucciones breves y sin adornos. Solo se llevan lo que yo indique. El resto se queda. Debemos hacerlo rápido. René, el mayor, me observó un segundo. ¿Estás seguro de esto? Parece reciente. No he estado tan seguro en mi vida. Al abrir la puerta del departamento, me encontré todo exactamente como lo había dejado esa mañana. La taza de Camila, aún a medio servir, seguía sobre la mesa. No sentí nada. No era más que cerámica. Sofá, mío, dije señalando. Televisor, mío. Estantería, la construí yo. Mía. Era como practicar una cirugía precisa, separar lo que me pertenecía de lo que ya no significaba nada. Les indiqué mi ropa, mis libros, mis discos, el juego de cuchillos que heredé de mi abuelo, mi lado de la cama, mis almohadas. Sus cosas quedaron apiladas en montoncitos tristes, su peluche favorito, las velas aromáticas, las revistas apiladas en la mesa. Incluso dejé colgados los retratos nuestros en la pared, ahora parecían fósiles de una era extinguida. Ellos trabajaron en silencio, entendiendo perfectamente que aquello no era una mudanza, era una evacuación emocional. En menos de hora y media, el apartamento quedó vacío. No era un hogar, era una carcasa donde solo quedaban restos de lo que alguna vez fuimos. El espacio donde antes estaba mi sofá mostraba un rectángulo más claro en la alfombra. Incluso el polvo debajo de la cama parecía observarme. Hice un recorrido final, dormitorio, baño, sala. En la cocina, mis ojos se detuvieron en una pequeña muesca del granito, hecha aquella noche en la que habíamos dejado caer una botella de vino. Entonces lo llamamos nuestro pequeño desastre. Ahora solo era una mancha en una superficie que no volvería a pisar. Eso es todo, les dije a René y Mauricio. Fuimos al depósito en silencio. Firmé los papeles, luego mis pertenencias quedaron apiladas en un cubículo gris de 10x5. Cerré la puerta metálica, giré la llave y el sonido del candado encajando fue casi liberador. Salí del edificio sintiendo algo extraño, era técnicamente alguien sin hogar, pero no recordaba haber respirado tan libre en mucho tiempo. Me senté en mi coche, con una sola maleta al lado, y supe que, por primera vez en mucho tiempo, estaba tomando una decisión por mí. Saqué el teléfono del bolsillo y revisé la pantalla, esperando quizá algún intento de contacto, alguna señal que mostrara que había percibido el cambio en el aire. Pero no, estaba completamente vacía. Ni llamadas perdidas, ni mensajes urgentes, ni una mínima notificación que sugiriera preocupación. Nada. Un silencio digital que lo decía todo.
Ella seguía trabajando como si la vida no hubiera dado un giro, sin enterarse de nada, probablemente revisando perfiles en su hora de almuerzo, deslizando opciones como quien hojea un catálogo. Seguramente seguía convencida de que, al final del día, regresaría a la misma comodidad de siempre, a su rutina perfectamente trazada, sin sospechar que ese orden, que creía tener bajo control, acababa de derrumbarse sin ruido. Por primera vez en toda esa jornada interminable, se me escapó una sonrisa amarga. No era alegría. Era una especie de confirmación silenciosa, un reconocimiento de que, finalmente, había tomado una decisión que había postergado demasiado tiempo. Abrí una nueva ventana de mensajes y marqué su número de memoria, sintiendo como mis dedos se movían con una calma que, en realidad, no tenía. La calma venía más bien de la certeza, del punto final que llevaba meses intentando escribir. Escribí un solo mensaje. Corto, frío, definitivo. Yo también mantuve mis opciones abiertas. Elegí la que no te incluye. Lo envié sin dudar. Observé cómo el aviso pasaba de enviado a entregado, y segundos después, a leído. Pero no esperé nada. No me quedé mirando la pantalla para ver si aparecían esas burbujas grises que surgían antes de que ella redactara una respuesta, porque no quería darle ningún espacio. Fui directamente a la configuración, seleccioné su contacto y marqué la opción de bloquear. Después borré toda la conversación, línea por línea, como quien limpia un escritorio antes de abandonar una oficina para siempre, dejando todo vacío, impersonal, sin pistas de que alguna vez estuve allí. Encendí el auto y me incorporé al tráfico nocturno. Iba rumbo a un hotel donde planeaba pasar la noche, tratando de dejar atrás no solo un lugar, sino una versión de mí mismo que ya no quería sostener. El sol empezaba a caer y teñía el cielo con esos tonos naranjas y violetas que ocurren cuando el día aún no cede del todo, pero la noche ya comienza a reclamar espacio. Bajé la ventanilla y dejé que el aire fresco me golpeara el rostro. Era el fin. No un final dramático, no un estallido violento, sino un cierre lógico, casi quirúrgico, que yo mismo había postergado por costumbre más que por verdadero deseo. La habitación del hotel era impersonal en su totalidad, paredes beige sin un rasgo distintivo, una cama amplia perfectamente tendida y una ventana que daba hacia la autopista, donde los autos pasaban como líneas luminosas en movimiento. Justo lo que necesitaba, un espacio sin recuerdos, sin fotos, sin historias que se aferraran a mí. Pedí un filete por servicio a la habitación, lo comí frente al pequeño escritorio, sin ceremonias, y luego me dejé caer en la cama. Dormí 10 horas seguidas. Un sueño profundo, casi absoluto, no tanto por agotamiento físico, sino por la sensación de liberación. Me desperté con el cuerpo pesado pero la mente sorprendentemente clara, como si el silencio de la habitación hubiera hecho el trabajo que yo no supe hacer durante meses. A las 8:17 de la mañana siguiente llegó el primer temblor. El teléfono vibró sobre la mesa de noche con insistencia. Número desconocido. Y aún así, sabía quién era incluso antes de abrirlo. La predictibilidad en ese tipo de crisis siempre es la misma. Desconocido. Felipe, ¿qué demonios te pasa? ¿Dónde está todo? ¿Estás loco? Me la imaginé parada en medio del apartamento vacío, con la voz rebotando en las paredes desnudas, intentando darle sentido a lo que veía. Para alguien acostumbrada a que yo siempre estuviera ahí, sosteniendo, explicando, resolviendo, el silencio debía ser ensordecedor. Sentí una chispa de algo que no llegaba a ser satisfacción, pero sí una confirmación fría. El primer dominó había caído. Eliminé el mensaje y bloqueé ese número también, casi de manera automática. El resto del día lo pasé en una cafetería tranquila, con el portátil frente a mí, completando los trámites que aún quedaban. Terminé la transferencia para cubrir la penalización del contrato de alquiler, revisé cada documento asociado y envié la notificación formal al señor Arriagada, cerrando así los últimos lazos económicos y legales que me unían a esa vida que, horas atrás, había comenzado a enterrar. Me movía con la precisión de alguien que finaliza un proyecto fallido, sin rencor, sin prisa, pero con absoluta claridad. El segundo golpe llegó a las 11:04 de la mañana, también desde un número desconocido. Esta vez era ella directamente, y el tono había mudado a uno mucho más urgente. No puedes hacer esto. Mi nombre también está en el contrato. Arruinaste mi historial crediticio. Contesta. La realidad comenzaba a alcanzarla. La mitad del alquiler que no podía pagar sola. Un contrato que la superaba. Una mancha financiera que no había previsto. En su lista de opciones, esas que tanto defendía, esta jamás había figurado. Borré el mensaje. Bloqueado. Al caer la tarde, el tono ya no era de furia, sino de súplicas quebradas. Otro número distinto. Felipe, por favor. ¿Perdón? Solo fue una broma. No significó nada. Estás exagerando. Hablemos como adultos. Una broma.
Qué palabra tan absurda cuando se aplica a una traición. Me mostraba el cuchillo, lo apoyaba en mi garganta, y luego pretendía convencerme de que era solo un juego. No contesté. Mi silencio sería la única respuesta, y ella tendría que aprender a vivir con eso. El eco de sus decisiones empezó a moverse entre conocidos. Tomás, el amigo que me había enviado la captura original, me escribió unos días después. Tomás. Hermano, Camila está diciendo que tuviste un brote, que vaciaste el departamento y desapareciste sin explicación. Se está haciendo la víctima. Respondí con una calma casi quirúrgica. ¿Yo? Camila estaba swipeando en apps de citas frente a mí en el desayuno. Dijo que quería mantener sus opciones abiertas. Yo solo hice lo mismo. Adjunté la captura que él mismo me había enviado semanas atrás. La raíz de todo. El origen real del derrumbe que ella intentaba maquillar. La respuesta llegó en cuestión de segundos. Tomás. Uf, eso cambia todo. Antonia nos había dicho que tú eras emocionalmente abusivo y que ella solo buscaba amistades. Esto es, otra cosa. Otra narrativa rota. Una semana después llegó el mensaje más desesperado. Número desconocido, tono melodramático. Felipe, el tipo era modelo, eso decía su perfil. Solo quería usar mi apartamento para unas fotos. Después desapareció. Otro me pidió dinero. Todo esto es tu culpa. Si no te hubieras ido, no estaría en este lío. Lo leí 2 veces. La falta absoluta de autocrítica era casi admirable. Sus gloriosas opciones resultaron ser exactamente lo que cualquier adulto sensato habría anticipado: oportunistas, mentirosos, usuarios. Y aún así, de algún modo, la historia que se contaba a sí misma la colocaba como víctima, y a mí como la causa de su desastre. Borré el mensaje. Bloqueado. A esas alturas, la función ya era parte de mi rutina diaria. El cierre definitivo llegó en forma de un mensaje de voz del señor Arriagada, que escuché en altavoz mientras conducía hacia un departamento nuevo, uno que ya no tenía nada conectado con ella. Señor Arriagada. Felipe, soy el señor Arriagada. Hablé con la señorita Camila. Está destrozada. No puede pagar el alquiler sola y presentó aviso de salida en 30 días. La penalización que abonaste cubre la vacancia, así que estamos al día. Debo decirte, tú fuiste un buen inquilino. Ella, ha sido complicada. Incluso me acusó de conspirar contigo. En fin, te deseo lo mejor. Sonreí. Esta vez, una sonrisa de verdad. No amarga, no forzada. Una sonrisa tranquila, honesta. El contrato estaba cancelado. El último lazo legal también. Ella quedaba fuera de la vida que daba por sentada. Y lo peor para ella, o lo mejor para mí, era que su verdadera personalidad ya no podía ocultarse. Su manipulación, sus excusas, sus medias verdades, todos habían quedado a la vista, incluso para el arrendador. Estaba sola. Completamente sola. Y sus famosas opciones no eran más que humo disipándose en el aire. Su mundo se había venido abajo. El lugar donde solía vivir ya no le pertenecía y su reputación entre las personas que realmente importaban estaba hecha trizas. Era como una barca a la deriva, sin rumbo, mientras yo observaba el resultado del trabajo que había realizado con paciencia y precisión: cortar, poco a poco, la cuerda que ella creía que la sostenía, pero que en realidad era lo único que evitaba que se hundiera por completo. Conduje hasta mi nuevo edificio. Era más alto, moderno, con un vestíbulo elegante y una vista directa al río. Una mejora absoluta en cada detalle. Cuando apareció un mensaje del señor Arriagada, simplemente lo borré sin responder. Ya no quedaba nada pendiente entre nosotros. El desmoronamiento estaba finalizado. 6 meses pueden parecer poco, pero si uno se dedica a reconstruirse desde cero, alcanzan para mucho: para encontrar un hogar sin recuerdos contaminados, para mudarme a un apartamento con un panorama limpio del río, para recibir el ascenso a gerente de proyectos senior, ese mismo que ella había ridiculizado como el premio al conformismo, y para descubrir que el silencio que dejó atrás se convirtió en el mayor impulso de mi productividad. Y, por encima de todo, esos meses fueron suficientes para conocer a Valentina. Coincidimos en una conferencia de tecnología. Ella trabajaba como diseñadora UX, inteligente, aguda, con una seguridad tranquila que no dependía de la validación constante de aplicaciones de citas. Era un cambio, sí, pero no en el modo superficial que Camila habría entendido, era un cambio en lo esencial. Valentina era una compañera, no una alternativa de paso. Una noche fuimos a un bar en la azotea, famoso por sus cócteles costosos y su vista panorámica. Yo llevaba un traje nuevo, comprado para celebrar mi promoción. Valentina vestía un elegante vestido negro y reía con algo que yo acababa de decir, apoyando con suavidad su mano en mi brazo. El ambiente se sentía firme, auténtico, completamente mío. Hasta que la vi.
Camila estaba de pie cerca de la entrada junto a una amiga cuyo rostro me resultaba medianamente familiar. Se veía disminuida, como apagada. Sus prendas intentaban aparentar seguridad, demasiado ajustadas, demasiado llamativas, como si buscara reconstruir una confianza que ya no tenía. Sus ojos recorrieron la sala hasta detenerse en mí. El impacto fue instantáneo, se le notó en el rostro. Murmuró algo a su acompañante, quien también me miró sorprendida. Y entonces comenzó a acercarse. Su manera de caminar también había cambiado. Ya no era ese paso altivo de antes, ahora era una mezcla de duda y urgencia. Felipe, dijo cuando llegó a la mesa. Vaya. La miré sin alterar mi expresión. ¿Camila? Señaló el lugar, el bar, la vista. Bonito sitio. Lo es, respondí con calma. Sus ojos pasaron fugazmente a Valentina antes de volver a mí. Fue solo un segundo, pero la envidia le atravesó el rostro antes de desaparecer bajo una máscara improvisada. ¿Te ves bien?, comentó. Gracias. Se instaló un silencio incómodo entre los dos. Valentina, siempre intuitiva, apretó suavemente mi brazo. Voy por otro par de bebidas, dijo con serenidad. Ya vuelvo. Se levantó, dedicándole a Camila una sonrisa educada pero distante, y caminó hacia la barra con una gracia impecable. Su salida fue un despliegue de autocontrol y elegancia. Apenas Valentina se alejó, la postura de Camila se derrumbó. Felipe, por favor, ¿podemos hablar un momento? A solas. No es necesario alejarnos, respondí. Dime qué necesitas. Camila lanzó una mirada nerviosa hacia la barra, donde Valentina esperaba su turno sin prisa. Ella parece amable. Lo es. Es excepcional. Utilicé esa palabra deliberadamente. Quería que llegara a donde tenía que llegar, y lo hizo. Camila se estremeció. Así que, ¿esto es definitivo? ¿Simplemente me sustituiste y ya? Su voz sonaba amarga, cansada. Tomé un sorbo lento de mi bebida antes de contestar, dejando que la verdad se asentara entre nosotros. La observé con detenimiento. Era como mirar un eco de un pasado del que había elegido salir. Yo no te reemplacé, Camila, expliqué con un tono neutral, sin rastro de emoción. Tomé otra decisión. Fuiste tú quien dijo que quería mantener sus opciones abiertas. Yo entendí que también podía hacerlo, y descubrí que la mejor opción para mí era una vida con alguien que no necesite revisar alternativas mientras desayuna. Señalé el entorno, el bar luminoso, la vista, la vida reconstruida pieza por pieza. Y tenías razón, añadí. Es bueno ver qué hay afuera. Miré a Valentina, que estaba ya recogiendo las bebidas. Luego regresé a Camila. A mí solo me tomó un día encontrar algo mejor. A ti te tomó perderlo todo para darte cuenta. Su rostro se descompuso. Y, por primera vez desde que la conocí, entendí que lo que la consumía no era el arrepentimiento, sino la revelación de que el mundo ya no giraba en torno a ella. El golpe no venía de mis palabras, sino de la evidencia irrefutable de que mi vida había seguido adelante sin dejar espacio para que volviera a entrar. Intentó recuperar compostura, pero sus manos temblaban. Felipe, murmuró. Yo no pensé que esto terminaría así. No respondí enseguida. Dejé que enfrentara la realidad sin rescatarla. Ella había construido ese momento con cada una de sus decisiones. Camila, dije finalmente, con un tono sereno, a veces no hace falta que algo explote. Basta con dejar de sostener lo que ya no funcionaba. Bajó la mirada, como si buscara una salida en el suelo que no iba a encontrar. En ese instante, vi acercarse a Valentina con las dos bebidas en la mano, sonriendo con esa calma que siempre conseguía estabilizarlo todo. Camila la observó un segundo, y algo en su expresión se apagó por completo, fue el reconocimiento silencioso de que ya no tenía ningún papel en mi vida. Que te vaya bien, concluí, no con frialdad, sino con una claridad firme, como quien cierra definitivamente una puerta que ya no lleva a ninguna parte. Me levanté y avancé hacia Valentina. Ella me entregó mi bebida, estudiando mi rostro con amabilidad. ¿Terminaste?, preguntó suavemente. Sí, respondí, sintiendo una extraña ligereza expandirse en mi pecho. Al fin sí. Tomé su mano. No como un gesto de exhibición, sino como una afirmación tranquila de donde elegía estar. Mientras nos alejábamos, solo pensé en lo simple que se había vuelto todo. Algunas personas se quedan atrás cuando uno crece, y no porque uno las rechace, sino porque deciden quedarse quietas mientras el mundo sigue avanzando. Nunca volví la vista hacia Camila. No por indiferencia, sino porque ya no había nada ahí para mí. Y esa, al final, fue la diferencia más liberadora de todas.